Bienvenidos a este segundo podcast con Cayetano. En esta ocasión, esta charla va dirigida sobre todo a estudiantes universitarios, porque siempre hablamos de la adolescencia y de la infancia, porque son épocas muy convulsas, pero claro, llega un momento en el que tienes que tomar la decisión de elegir una carrera y puede cambiar el transcurso de tu vida, con lo cual es una decisión muy importante. Efectivamente, parece un hueco ahí, ¿no? Que el estudiante universitario se quede excluido. Sorprendentemente, los datos de preocupación de los estudiantes es bastante elevado. Un 50% tienen problemas de ansiedad, un 53% de depresión, 15 puntos más que en secundaria, muy llamativo. Vale, ¿y a quién suelen recurrir estos estudiantes cuando están en esa situación? También es muy interesante ver que suelen recurrir a los amigos. La primera vez que comentan que les pasa algo, que están agobiados, que no les va bien, es con los propios amigos. Y en una charla que diste en la universidad comentaste el índice de soledad no deseado. ¿Qué es eso exactamente? El índice de soledad no deseada se refiere a cuando las personas se sienten solas, no quieren estar solas, pero no hay manera de establecer más contactos. Algo que se supone que correspondería o que fuera más frecuente en personas de la tercera edad, y resulta que en los universitarios, en las chicas un 60% y en los chicos un 53%. ¿Eso qué significa? Que falta más contacto entre ellos, que se comunican poco, que se relacionan poco. Claro, también yo creo que muchos estudiantes que se pueden sentir identificados tienen la obligación de cambiarse de ciudad, con lo cual yo creo que esa soledad la van a tener que sentir obligatoriamente durante un periodo, ¿no? Efectivamente, al cambiar de ciudad cambia todo. Igual están en una residencia donde tienen que convivir con los compañeros, en un piso compartido donde está la eterna batalla por la nevera, como digo yo, no, esto es mío, no era mío y tal. Y si bien al principio es un choque importante, con el paso del tiempo, en general, todos se adaptan y aprenden a vivir solos y sacan bastante provecho de esa experiencia. Y hablando de tantos cambios, ¿recomendarías que los alumnos o los estudiantes se fueran de Erasmus o es un cambio demasiado brusco? No, yo creo que eso es muy necesario para conocer otras culturas, otros países, cómo llevan las cosas a otros jóvenes, qué dificultades tienen, compartir. Yo creo que es un grandísimo acierto el Erasmus. Y además aumenta el contacto entre estudiantes universitarios de todos los países. Vale. ¿A lo largo de los años has observado algún problema típico en los estudiantes? Enlazando con la respuesta anterior, que se observa que se hacen menos amigos en la universidad que en el instituto, y yo animo a todos los estudiantes que hablen con el compañero de al lado. De hecho, hay un dato muy interesante. El 13% de los chicos que tienen dificultades lo resuelven hablando con sus amigos. Entonces, esto alivia mucho y no tienen que recurrir a buscar ayuda. ¿Algún problema típico? Puedo señalar dos. Uno, yo lo llamo el síndrome de la cabeza estropeada. El chico que se pone a estudiar, iba muy bien el primer año, el segundo año, y de repente el tercer año se da cuenta, no se me queda nada en la cabeza, no me entero de nada, se me ha estropeado la cabeza, y se llevan el susto del siglo. ¿Cuándo suele suceder? Cuando los chicos se han entregado a lo bestia a la carrera. Es como decir, ya me he hecho adulto y a estudiar y nada más. Y descuidan otras facetas, los amigos, las salidas, el entretenimiento. Sucede igual con la gente que luego estudia oposiciones, que se meten tanto que llega un momento que el cerebro se satura. Y el segundo problema más frecuente, yo lo llamo el síndrome del susto. Es el susto. Un chico que en secundaria, en bachillerato, está acostumbrado, una chica, a estudiar 2 días antes del examen y no le funciona la fórmula y no se da cuenta de que no se ha adaptado y de repente empieza a creer que ya nunca más va a ser un buen estudiante. Vale, en el anterior podcast estuvimos hablando sobre los móviles. ¿Qué le puede influir negativamente a los alumnos con el tema de los móviles? Bueno, yo creo que aquí el orden de los factores se altera el producto. Cuando di esa conferencia en la universidad, recomendé a los estudiantes primero estudiar y luego coger el móvil. No coger el móvil y luego estudiar. ¿Por qué? Porque el móvil distrae tanto que la percepción del paso del tiempo uno no se da cuenta. Dice el chico, me voy a poner a estudiar a las 5. Bueno, miro el móvil un poquito, a las 5:15. Y ahora mira el móvil y resulta que son las 8:30 de la tarde y no se ha puesto.
Simplemente con invertir el orden ayudaría mucho. Hay otra cuestión respecto de los móviles, otra cuestión respecto de los móviles muy interesante. Puede ayudar al contacto entre los estudiantes, una buena forma de comunicarse, y la inteligencia artificial está aportando mucho conocimiento. Ahora hay que tener cuidado, que no lo haga todo la inteligencia artificial. Claro. Sí es cierto que los estudiantes se ven en situaciones nuevas, ¿no? Que tienen que afrontar, que no están acostumbrados en etapas anteriores a afrontar esos retos. ¿Qué comentarías sobre este tema, de esas situaciones nuevas en las que se pueden encontrar? La situación nueva es que, a diferencia de cuando se está en segundo de la ESO, tercero, que un estudiante sabe lo que va a venir, pues estudio cuarto de la ESO y me olvido, aquí hay circunstancias nuevas que explican en parte por qué hay tanta ansiedad. Primero, ¿qué pasará cuando se acabe la carrera? El futuro. Que yo creo que ahí las universidades podrían ocuparse también del estudiante que ha terminado, a ver qué recorrido. La preocupación, ¿me saldrá trabajo? ¿No me saldrá trabajo? Son muy, muy importantes. Luego al final la gente encuentra trabajo, pero al principio el susto es importante. Vale, y yo te quería preguntar tu opinión sobre la relación entre el profesorado y el alumnado, porque hasta el momento los alumnos se han sentido muy acompañados por sus profesores en las etapas de enseñanza obligatoria y básica, pero ahora esa relación cambia. Muchos alumnos en la universidad creen que no se puede hablar casi con los profesores. Y es verdad que hay un cambio, como dice Blanca, hay un cambio porque no tienen una función paternal o maternal tan descarada como en secundaria o en bachillerato. Ahora bien, el índice de buen concepto que tienen los alumnos españoles de universidad respecto a los profesores es bastante alto. O sea, en general, casi un 70 o un 80% piensan que crean un ambiente educativo y colaborativo muy importante. ¿Qué recomiendo yo? Que se vaya a hablar con los profesores, aunque sea para decirle, no me ha ido bien el examen porque no he estudiado, es decir, con lo más sinceramente posible. Y hay un dato clave. En la Universidad de Harvard hizo un estudio que el estudiante que habla con el profesor suele aumentar su puntuación en un 25% tarde o temprano. Así que yo recomiendo que se vaya a hablar, que se confíe en ellos, que están muy por la labor. Vale, ¿y nos podrías dar otro ejemplo estándar en el que se pudieran encontrar los estudiantes a lo largo de su etapa universitaria? El más típico es que descubran que no les guste la carrera que están estudiando. Hay una presión enorme en bachiller. ¿Cuál es tu vocación? ¿Qué quieres estudiar? ¿Sirves para esto? Y parece que con 17, 18 años hay que acertar. Claro, ¿cómo saber si realmente la carrera que uno hace le gusta antes de empezar la carrera? Pues eso se averigua en la carrera. ¿Qué pasa o qué puede pasar? Que un estudiante se dé cuenta que no es lo suyo. No pasa nada. Tiene mucho tiempo por delante, pero ya tiene un conocimiento que no tenían al principio. Es decir, si uno no acierta, no es ningún drama. Se busca hasta encontrar lo que esté hecho a medida de uno. Muchos lo consideran un fracaso personal. Esa exigencia, debería de haber acertado. No, se prueba, se intenta. Y si no sale, pues se busca otra cosa. Sí, yo creo que es importante tener siempre un plan A y un plan B. Es decir, tener pensado una segunda opción, pero en muchos ámbitos de la vida sirve este consejo, porque si tienes solo un plan A y falla, entonces ahí viene toda esa ansiedad, toda esa depresión quizás, ¿no? Puede ser. Es así. De hecho, como a la hora de elegir carrera hay un listado de preferencias, pues siempre hay que tener en cuenta pues, la segunda o la tercera opción, que luego a lo mejor uno se lleva una sorpresa, le gusta más la segunda opción que la primera. De hecho, por ejemplo, en el colectivo médico que hacen especialidades ya cuando han terminado la carrera, hacen el MIR y una especialidad, a veces la gente se cambia de especialidad y no pasa absolutamente nada. Claro. Vale, ¿sabes si en la universidad a día de hoy están tomando medidas para tener en cuenta esa gestión de emociones de los alumnos o de los estudiantes, o no se está llevando ningún taller a cabo? En algunas universidades en España están empezando a hacerse, la Complutense lo hace, la Pablo de Olavide están comenzando a hacerlo. Es muy importante porque es un indicador de calidad de la universidad. Quien cuida más al otro, al estudiante, refuerza su crecimiento, su progresión, y en ese sentido cada vez se está viendo más la importancia de implementar estas ayudas.
Vale, muy interesante. Y para finalizar, ¿tendría alguna recomendación general para la salud mental de los estudiantes universitarios? Yo les recomiendo encarecidamente que hablen con el compañero o la compañera de al lado, que no se aíslen, que formen grupo, que vayan a divertirse juntos, a charlar, a viajes de Erasmus, que aumente muchísimo el contacto, ayuda mucho, mucho. La amabilidad en general, la amabilidad significa transmitirle al otro que es digno de ser querido. Y esto también ayuda muchísimo a establecer buenos contactos y que sean duraderos. Es la cuestión más fundamental. Y en tercer lugar, la idea del plan B que decías, ¿no, Blanca? Es decir, si algo no funciona, se para, se piensa y se considera otra opción. Y esto no significa que uno haya fracasado. Significa pues, que en la vida uno va probando y no lo sabe todo. Estos serían varios consejos generales que yo animo a la gente a tener en cuenta. Bueno, pues muchas gracias, Cayetano. Espero que les haya servido a nuestros oyentes esta charla y nos veremos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias, Blanca. Nada.